Muchísimas gracias. Estamos esperando solamente que nos hagan el favor de ubicarse en los lugares, todos los que nos acompañan. ¿Qué se puede decir más que tener una enorme emoción y se manifiesta? Primero porque la Casa de la Transparencia, pero también la casa que protege los datos personales y también la casa que impulsa la formación, la recuperación y la conservación de la memoria nacional a través de una campaña permanente en acompañamiento con al Archivo General de la Nación, permita este capítulo especial, inédito, ciertamente, en un seminario internacional de archivos, el poder traer a los actores políticos, el invitar sugerentemente a los partidos políticos y a los sindicatos para que se apresten en ese diálogo que empezamos a tener con ellos y que en mayo próximo nos permitirá ser ya órgano garante de estas instituciones en materia de transparencia, de protección de datos personales, pues a que recuperen la memoria que en sus acervos está y a veces no está por otras razones, y ese es el objetivo. Por esa razón reconozco y agradezco muchísimo la oportunidad que me dan mis compañeras y compañeros de pleno, presentes aquí la presidenta Jimena Puente de la Mora, presentes aquí mis compañeras de la Comisión de Archivos y también de la Comisión de Sujetos Electorales, en donde se encuentran los partidos políticos y el estamento electoral, Patricia Cursain y Arelicano Guadiana, y también agradeciendo a muchas personalidades que nos hacen el honor y el gusto de tenerlos en casa, especialmente al politólogo electoralista reconocido Jorge Alcocer, a don Everardo Moreno, a los representantes de otras instituciones y partidos políticos, exlegisladores y diputados, a la directora del archivo del Partido Acción Nacional, en fin, a muchas personalidades más y especialmente al elenco de expertos en archivística y en archivonomía que han venido de varias partes del mundo para integrar en esta experiencia. ¿Qué se puede hacer cuando se tiene a don Diego Fernández de Ceballos a un lado? Afortunadamente no para debatir, porque siempre en ese caso se pierde. Se puede solamente decir que a Diego Fernández de Ceballos no se le puede presentar más que poniendo de frente su nombre, más que diciendo que es una figura que representa de manera genuina un coraje cívico revelado, tallado, esculpido a golpe de cincel en las configuraciones verbales de muchas expresiones, pero también en las de cuerpo entero, en sus momentos como legislador, en sus momentos como candidato, en sus momentos como actor decisivo de la negociación para la construcción de un México más estable en democracia. Simplemente, don Diego, para cerrar esta presentación, para dejar que nos digas con esa sencillez que te caracteriza, llano pero conciso, directo, a veces punzante en las determinaciones con las que había que enfrentar soluciones que no gustan o que no se comparten, pero siempre cordial, en el fondo y en la forma. Al final de un alegato y de un altercado siempre cerraba con salidas de arreglo, no de disputa. Y por esa razón podemos decir que don Diego, como don Cuauhtémoc Cárdenas y como don Francisco Labastida, que en otros momentos nos acompañarán, son testimonios en vivo, son personalidades que llevan en sí mismos el estandarte de ese México de diálogo, cada uno de ellos con experiencias en las contiendas electorales que no favorecieron estrictamente el voto en favor de hacer gobierno en primera persona, pero que hicieron, sin embargo, una batalla y son testimonios de una actitud democrática admirable. Por esa razón, la exposición que se encuentra al lado y que tuvimos la oportunidad de inaugurar, pero que será visitada por todos quienes gusten, es una recolección de eso, del coraje cívico, una manera de homenaje respetuosísimo, neutral, absolutamente neutral, porque nosotros como institución no podemos tener ningún tipo de favorecimiento a ningún partido político, a ninguna institución, ni a ninguna personalidad, a pesar de sí reconocer a quienes ya hemos dicho de manera más directa, del valor que tiene por una razón, porque cada acto de lucha política debe quedar registrado, y si no se registró, debe haber maneras para recuperar esa memoria que le concierne a todo el país y al mundo. La transformación mexicana
del 1876-77 que llega Porfirio Díaz, después de enfrentarse con Lerdo de Tejada, y del plan de Tustepec, que lo llevó al poder ya de manera, primero se enfrentó con el propio Juárez, perdió, luego plan de la Noria no funcionó, luego enfrentó en elecciones a Lerdo de Tejada, perdió, y luego plan de Tustepec y llegó al poder. Bueno, después de todo ese periodo, en 1977 es justo el arco de un siglo en el que se inaugura un nuevo momento, con don Jesús Reyes Heroles como ideólogo y el planteamiento de los tres grandes signos que me permiten cerrar. La ley de amnistía para presos de conciencia, fundamentalmente de la izquierda, fustigada, amenazada, acorralada, y que no tuvo la manera de poder hacer militancia abierta, y que por esa razón es de esta manera rescatada, la ley de amnistía, la LOPE, la primera ley de organizaciones, procesos políticos electorales, y naturalmente la inscripción en el artículo 6 de la Constitución de esa lacónica expresión: el Estado garantizará el derecho a la información, que durante las primeras etapas se interpretó como una garantía de los partidos políticos para difundir sus propagandas y sus documentos básicos. No tengo más que decir que es un honor, y creo que mis compañeras de pleno lo consienten y lo asienten, y mis demás compañeros que se encuentran en comisiones, algunos incluso fuera del país, porque así es la dinámica que tenemos. Agradecer a todos ustedes y pedirle a don Diego que relajadamente, como él sabe hacerlo, mejor que nadie, nos regale algunos trozos de esas muchas vivencias, invitando a todos a que quienes se encuentran aquí como dirigentes de partido, como candidatos, don Everardo Moreno, nos ayuden pronto también a venir a seguir cultivando con los partidos políticos una charla para que se animen a recuperar la memoria, que es de todos. Muchísimas gracias, Diego Fernández de Ceballos. Empezaré por decirles a ustedes que para mí es un gran privilegio y doble estar esta mañana con ustedes. Primero, por la institución, por la clase y la categoría de la institución que me abre las puertas esta mañana. Y segundo, por quienes la integran. Y me refiero a sus comisionados con alta categoría humana, profesional, con vocación de servicio y con todo ese equipo humano en donde hay motivo adicional para una clara felicitación. Parece ser que va ganando el número de mujeres que integran el INAI. Y esto vale la pena destacarlo en un México donde todavía los espacios para la mujer se tienen a veces que conquistar con mucho dolor y a contrapelo. Pero por otro lado, déjenme decirles que cuando fui invitado a esta ocasión, me dijeron que se trataba de una charla, de un diálogo, y de inmediato acepté porque me encanta, sobre todo porque soy de los políticos que parten de que la lucha política y la lucha por el poder puede acabar con muchas cosas, pero no debe acabar con la concordia, no debe acabar con la unidad. Y esto es fundamental si queremos de verdad, los que trabajamos en la política, el bien de nuestra patria. Lo que sucede es que a los pocos días, no sé quién, parece ser que este señor me mandó la invitación formal y habló de una conferencia magistral. Y eso sí dije, para eso yo no sirvo y ahí yo ya no la juego. Estuve a punto de decirles que conmigo no contaran. Por fortuna, algunas presiones de hace un momento y demás, ahora me piden que hasta esté relajado. Eso me lo hubieran dicho antes, porque si hubieran ustedes sabido las que pasé para enfrentar ese reto nunca admitido a la buena de la conferencia magistral, ahora sí, a buenas horas, cuando ya padecí, ahora me dicen que quedo liberado. Pues bien, déjenme decirles que voy a tomar nada más como guía una expresión, un párrafo, unas letras que para mí dicen todo. Cuando la comisionada presidente, doctora Jimena Puente, afirma, digo textualmente, debemos transitar de una transparencia acomodaticia que aún se sigue observando en algunas instituciones,
a una transparencia sin miramientos, una transparencia anclada en la cultura y la ética de todo sujeto obligado. Este es el fondo de la cuestión, señoras y señores. Los que ya vamos de salida tenemos que ver con la perspectiva de nuestro tiempo todo lo que ha vivido nuestro país, sobre todo repasando las cuestiones históricas, pero el núcleo de todo termina siendo en esas breves palabras: cultura y ética de todo sujeto obligado. No puede haber leyes suficientes, ni autoridades investigadoras o revisoras capaces de lograr el propósito de ir buscando en la pluralidad y en la democracia la verdad, si no hay conciencia moral, si no hay conciencia ética, si no hay sentido de responsabilidad. Por eso vienen leyes y vienen más, y se siguen perfeccionando los esquemas y se crea una institución de esta calidad y de esta trascendencia, y sin embargo hay gran insatisfacción en la sociedad. Pero también tenemos que ver en el contexto histórico algunas cosas que solo lo daré como punto de referencia para tratar de propiciar esa charla. Procuraré ser muy breve. Un punto fundamental: debemos recordar que desde el inicio de nuestra nación tenemos una influencia marcada de caudillos e instituciones. Unos caudillos que fueron apoyados por instituciones de México y extranjeras. No podemos olvidar que el pluralismo político se da en todas partes, en todos los países, independientemente que, como el cultural, el ideológico, el religioso, el étnico, todas las pluralidades con frecuencia se ven afectadas por el egoísmo, por la deshonestidad que obstruye y que impide que lo que debiera ser riqueza, riqueza verdadera de la sociedad, que es su pluralismo en sus diversas manifestaciones, queda atrofiado, queda atrapado, queda obstruido, precisamente porque unos cuantos hacen de las suyas. Yo creo que sería importante que, si partimos de los albores del México de nuestro tiempo, nuestra pluralidad, repito, étnica, política, cultural, en alguna forma religiosa, todas esas han sido en buena medida desperdiciadas por este factor humano que tenemos que superar. Pero la pluralidad, hay que decirlo también, solamente es riqueza para un pueblo cuando tiene educación y cuando existen autoridades y leyes que la hagan posible y que le permitan florecer. La pluralidad no necesariamente produce frutos sanos, porque cuando esa pluralidad no está encauzada en normas básicas, se hace una diáspora y es una pelea de todos contra todos, donde nadie gana y la patria pierde. Este es el problema de entender que tan malo es la concentración del poder en todas sus expresiones como la diáspora que termina en anarquía. Tenemos que entender cómo es necesario que la libertad de los individuos esté orientada, por lo que ha dicho la señora Presidente, en una formación ética, educativa, cultural, y que haya instituciones capaces de respetar la ley y de hacerla respetar para que pueda florecer la democracia. Pero también hay que entender que la democracia no es el gobierno de los más, no es la decisión de las mayorías. La democracia implica la posibilidad de expresarse todos con libertad y además de que los generadores públicos surjan, esos bienes, esas generaciones de bienes públicos surjan de la contribución de las mayorías, pero también de las minorías. Cuando una minoría es arrasada, se pierde una riqueza de la sociedad y se obstaculiza la democracia. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que en la historia de nuestra patria
desde sus inicios, desde sus albores, cómo instituciones extranjeras fueron conduciendo en cierta medida el destino nacional. Pensemos, por ejemplo, que la fuerza política que alcanzaron Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero fue gracias al apoyo que recibieron de la logia masónica de rito yorquino. Y por su parte, un señor que respondía al nombre de don Benito Juárez entendió claro y fue capaz de fundar en México la masonería mexicana. Estos son elementos que nos pueden decir cómo el caudillo y las instituciones influyen, pero también tenemos a el emperador Maximiliano, que fue apoyado por la logia de Europa, la logia escocesa. Así vemos cómo en el devenir de nuestra pluralidad, de nuestro pluralismo político, tenemos frecuentemente influencias extranjeras. Son signos de los tiempos, pero hoy les diré que tenemos una realidad moderna, una realidad nueva. Antes, esa pluralidad, esa conciencia social y esos valores de nuestra sociedad se formaban fundamentalmente en la familia, en la escuela, y en las iglesias. Pero ahora la influencia en la formación de esa opinión pública, de ese criterio individual y humano, esa ideología de cada quien, ese modo de pensar de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo, está también influenciada por los medios masivos de comunicación y sobre todo últimamente por lo que se llama las nuevas redes. Estas nuevas redes que están incidiendo en el modo de ser, de pensar y de vivir de millones de seres humanos. Ya no estamos únicamente en el ámbito de la familia, la escuela y las iglesias. Hoy tenemos, además de la importancia del Estado en el compromiso educativo que debe ser irrenunciable, tenemos también influencias que para bien y para mal vienen de todas partes del mundo. Por lo que se refiere a nuestro devenir ya político de pluralidad y de competencia, podemos decir muchas cosas. En primer lugar, que después de la Revolución Armada, después de que Porfirio Díaz dejó un país con una gran modernidad económica y pacificado, pero cero democracia, cero pluralidad en la vida de las decisiones públicas, después vinieron naturalmente los generales armados que dijeron: este espacio tiene que ser ocupado. Y así vinieron después, desde luego, un hombre civilizado, no militar, fundamental en el desarrollo de nuestras instituciones de hoy, que fue Madero, pero también vinieron después los generales que no querían dejar en una esquina el fusil para competir por la presidencia. Tenemos casos conocidos como pueden ser los de Andreu Almazán, los de Enríquez Guzmán, etcétera. Pero hubo un hombre fundamental que creo que se debe destacar, un hombre que ciertamente dejó una estela de muerte a su paso, pero que dio un gran paso, que fue Plutarco Elías Calles. Ese hombre que venía de esa lucha violenta de armas y de asesinatos, fue capaz de entender y de procurar y de lograr, se dice que por influencia de los Estados Unidos, lograr ese hombre la primera institución que podemos conocer en México como partido político permanente. Antes hubieron clubes electorales que se unían en torno de un candidato, personas que nacían y morían con el éxito o el fracaso del susodicho líder o candidato o misionero. Lo cierto es que el primer partido político estable en México es el que fue Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana y ahora conocido como PRI. Que se puedan hacer muchas críticas de que surgió del Estado y para el Estado y que no tenía una gran vocación democrática, sino de control y de manejo político, puede ser, pero también hay que entender los tiempos. Y después de una revolución no podemos imaginarnos una vida francamente civilizada, armoniosa, en paz, culta,
que pudiera generar procesos que todavía hoy nos cuesta mucho trabajo alcanzar y sobre todo reconocer. Pero después de Plutarco Elías Calles, del que se viene naturalmente a comprobar que fueron tan hondas las raíces que dejó esta institución, que se puede decir con apego a la verdad que la gran mayoría de los liderazgos de izquierda que surgieron en el tiempo posterior hasta nuestros días, prácticamente todos esos liderazgos han nacido en el PRI, se han hecho en el PRI y han disfrutado del PRI. Que después hayan tomado otros caminos es cierto, pero la fuerza de esa institución es incuestionable. Ahora, después de esto, podríamos decir que todos los otros partidos políticos pequeños, que podrían ser, incluyendo al Partido Popular Socialista, que fundó un gran ideólogo comunista como fue Lombardo Toledano, también giró en torno de ese oficialismo que ha dejado una marca que hoy tiene presencia indudable en la vida de México. Pero viene también en el año de 1939 Manuel Gómez Morín. Después del vasconcelismo, ustedes recordarán a Vasconcelos como aquel gran universitario, aquel gran secretario de Educación Pública en tiempos de Álvaro Obregón, que se lanza como independiente en una lucha verdaderamente valerosa, entregada, patriótica, pero que termina en la frustración por aquel sistema que todo lo copaba y el fraude electoral que se mantuvo durante tanto tiempo con posterioridad a él. Y cuando surge en 39 Manuel Gómez Morín como un destacado universitario, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, este hombre entendió que debería de pasarse del caudillo, del hombre providencial, a la vida de las instituciones, porque entendió Manuel Gómez Morín que el hombre, la mujer, somos patria que pasa y que nuestra partida no debe de ser el final de todo para que todo vuelva a comenzar, y tiene que darse vida a las instituciones. Por eso surge el Partido Acción Nacional. A partir de ello, después de esta fundación, se han venido dando muchos avances en nuestra vida democrática, política. Se puede negar, podemos estar inconformes y muchas razones tenemos para ello, pero ojalá que tengamos memoria histórica para recordar, y voy a procurar terminar ya, con algo que es fundamental. Hace menos de 25 años, hace menos de un cuarto de siglo tal vez, que todo el proceso electoral en México estaba ordenado, decidido, presidido y resuelto por un grupo político. Esto hay que decirlo. Por eso estaba un padrón electoral en manos del oficialismo del PRI. Además del padrón, las comisiones electorales que decían la última palabra en materia de triunfos o de fracasos estaba en nombre de un solo partido. Por ejemplo, y aquí hay alguien como Jorge Alcocer que no me puede dejar mentir. Él y yo formábamos parte de la entonces Comisión Federal Electoral y teníamos enfrente al grupo de representantes del PRI en términos de ley, y estábamos los opositores enfrente, pero estaba el secretario de Gobernación en ese tiempo priista, Manuel Bartlett, que ocupaba la presidencia como secretario de Gobernación, la presidencia de la Comisión Federal Electoral. Pero si ese señor Bartlett y los dos representantes de las cámaras quisieran votar en favor de lo que decía la oposición, fíjense ustedes en qué situación nos hallábamos. Si el secretario de Gobernación, presidente de la Comisión Federal Electoral, el representante de la Cámara de Diputados y el representante del Senado dijeran que teníamos razón los opositores, el PRI tenía mayoría frente a ellos y podía y declaraba la última palabra. Eso no hay que olvidarlo, para que los que hoy se quejan doloridamente
de la democracia y que muchas veces no aporta nada para fortalecerla, ellos deben de recordar que sí hemos transitado de manera importante. Hay muchas anécdotas que tal vez en algunos momentos se pudieran llegar, pero viene también la fractura del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, que ha formado el partido que ustedes ya conocen, el PRD, que como todos los demás partidos se encuentra en momentos de grandes dificultades y que, por cierto, no dejo de decir en el momento que algo que me preocupa, que ahora que llega un hombre culto, un hombre respetable a la jefatura de ese partido, piénsese cómo andaremos en cultura democrática, que un hombre intachable en su historia, conocedor de estas materias, politólogo, que nos merece todo respeto, ha dicho algo que por lo menos a mí me ha horrorizado. Lo ha dicho con toda claridad al tomar la jefatura de ese partido. Diálogo, sí. Pactos, no. ¿Qué quiere decir esto? Si lo interpretamos bien, que hay que hablar y hablar y hablar en función de la pluralidad. Pero pactar, no. Cuando que la política es ante todo la posibilidad de que a través del diálogo se pueda llegar a conclusiones que le permitan la unidad a un pueblo y lograr una vida mejor y más digna para todos. Muchas gracias. La condición nos permite hacerle algunas preguntas. Una de ellas, la anécdota del columpio que mencionaba en presencia y en diálogo con Jorge Alcocer. ¿Y después me permiten otra? Sí, claro. Miren, en una ocasión, Jorge Alcocer, que ha sido castigado por Dios, porque en sus tiempos, cuando la izquierda venía empujando con mucha fuerza y andaban allí unos grupos, que por cierto, lo que tú señalabas de Reyes Heroles, que fue quien le abrió realmente el acceso civilizado a aquella izquierda del Partido Comunista Mexicano, que estaba en la clandestinidad y que se incorporó a la lucha civilizada y democrática gracias a esas reformas. Por eso, cuando uno critica, y con más que justificada razón, a ese oficialismo, a ese partido de Estado y a todo lo que ello implica para mal, también hay que ver que mucho de lo bueno que se ha avanzado en este país va dirigido y enfocado desde esos esfuerzos de muchos hombres y de muchas mujeres, que como en todas partes hay malos, pero también hay buenos. En esa anécdota estábamos discutiendo por ahí si se incorporaba o no un grupo, tenían su registro en la Comisión Federal Electoral, el partido, el PMS, el Partido Mexicano de los Trabajadores Socialista, por Castillo, Eberto Castillo, algunos de ellos por ti y por otros, muy bien, pero cuando sale Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo del PRI, de la esencia misma del PRI, y ellos socialistas y revolucionarios le estaban brindando su registro del Partido Mexicano Socialista a la escisión de los priistas. Entonces le preguntaron en la Comisión Federal Electoral al Partido Acción Nacional que qué opinaba de que se autorizara que pudiera hacerse esa sesión. Nosotros dijimos que no había inconveniente, que estaban en su derecho, pero a la salida le dije a mi querido amigo Jorge Alcocer: Jorge, le están entregando a los priistas toda su estructura de lucha, todo su registro, todo lo que vienen dándole a México. Él me dio sus razones y yo solo le dije: esto me recuerda esa vieja canción mexicana que nos dice: chinita del alma mía, dime quién me lo dijera, que yo pusiera el columpio para que otro se meciera. Bueno, total, se molestó mucho, me habló con voz muy fuerte, de la que ahora carece por castigo de Dios, pero a los pocos días me dice: lo que no te perdono es que todas las noches traigo la cancioncita de la chinita del alma mía. Y así fue, se quedaron con todo, porque en la política también hay que ver eso. Nadie sabe para quién trabaja. Pero
yo quisiera cambiar un poco esa imagen que mis enemigos políticos, algunos aquí presentes, han hecho de mí, de proyectar la idea del hombre intratable, que solo su verdad vale, que solo sus principios son válidos y que todo lo demás para él debe ser excluido. No es así. Yo he sido un hombre que he procurado ser firme, claro, inequívoco, hasta donde he podido, pero siempre buscando la cordialidad. Y hay un momento que solo si se entiende cómo se dio, se puede valorar para que no parezca una salida falsa. Pero estábamos discutiendo precisamente en la Comisión Federal Electoral, el entonces PPS, Partido Popular Socialista, el leninista, marxista y todo lo que termina en ista, y me acuerdo que nos acababa de acusar, no sé con cuánto fundamento, de que éramos los representantes del clero político, que éramos los de Estados Unidos, de los yanquis y de todas las maldades de México, herederos directos de Maximiliano y todo aquello, pero nos había pegado muy fuerte. No había pasado para nada porque nunca les hicimos mayor caso, era un pequeño grupo que no representaba nada para efectos electorales, pero en esa ocasión estábamos como en este momento me encuentro, y el líder del partido del PPS estaba a mi izquierda, pero muy ciego ya, el doctor, el ingeniero Ortiz Mendoza. Pero hay un momento que yo le hago un pronunciamiento al secretario de la Defensa, no recuerdo si era en ese tiempo Gutiérrez Barrios, o creo que era Gutiérrez Barrios, a un señalamiento muy duro en nombre del Partido Acción Nacional, reclamándole que las boletas electorales y que el padrón era una trampa y era aquello, y que yo reclamaba tal y cual cosa, con mucha dureza, con mucha firma. Y de repente el viejo dirigente pidió la palabra. Y estaba muy tenso el ambiente. Los priistas enfurecidos conmigo, yo con ellos, como tiene que ser. Y hay un momento que el viejo, estando ahí sentado, pide la palabra y dice: yo he luchado más de 30 años sin dar ni pedir cuartel en contra de este sujeto. Y como yo estaba así, me estaba apuntando, me dice para adelante, entonces pasaba la línea y empezaron así algunas sonrisas. He luchado sin dar ni pedir cuartel ideológicamente, políticamente, programáticamente. Jamás he tenido una coincidencia con este señor y con todo lo que él representa. Pero quiero decirles a ustedes, señores comisionados, que en esta ocasión tiene el licenciado Fernández Ceballos la razón y cuenta con mi voto. Yo tomé el micrófono, me lo acerqué y dije socarronamente: pues entonces retiro lo dicho. Entonces, bueno, por supuesto, mantuve mi posición. Pero yo quiero dejarles con esto la idea de que la política se distingue de la guerra, porque en la guerra somos ustedes o yo, y en la política somos ustedes y yo. Don Diego, después de ese tórrido momento del 88, naturalmente, en el que se vio la necesidad de modernizar y de transformar radicalmente la estructura de la manera en la que se tenía que canalizar el respeto al sufragio popular. Hubo momentos que usted pueda recordar así con fragmentos, diálogos, por ejemplo, con Cuauhtémoc Cárdenas, diálogos con Rosario Ibarra de Piedra, diálogos con Cloutier, que era en ese momento el candidato del Partido Acción Nacional, y luego otro cuando ya nace el IFE y esos debates suculentos que brindaron esos tribunos como Diego, desde luego, Diego Fernández Ceballos, con Porfirio Muñoz Ledo, con quien hay una relación muy peculiar, siempre de rivalidad, pero intelectualmente también con grandes conciliaciones en momentos por la sapiencia y la erudición, y también desde luego con César Augusto Santiago del PRI. Nunca se olvidarán esas estampas, por eso queremos recuperar esos momentos célebres del debate fino, afinado, de esos momentos, esos dos fragmentos que nos pudieras regalar. Me niego. Y les voy a explicar por qué. Porque
sí se puede contar algo de broma, pero tal vez no de debate duro, porque es tanto como ponerme en una posición relevante frente al que no está presente. Y solo podré decirlo si no menciono de quién se trata, pero para que ustedes lo puedan entender. Uno de los políticos más destacados precisamente por su habilidad para el debate, por su capacidad oratoria, por su cultura, por todo lo que ha vivido, uno de los políticos más conocidos de ustedes. En una ocasión, cuando se daba ya en la Cámara de los Diputados, él era senador, el debate sobre la reforma educativa de aquellos tiempos, no me digan de cuánto, 92, 93, por allí. Resulta que para el grupo de la izquierda, la reforma educativa era totalmente empanizada. Este es un proyecto de acción nacional, de acabar con la educación pública, de acabar con los maestros que tengan una cultura que no sea religiosa. Esto no lo podemos aceptar. Pero desde ahí, este hombre, desde luego egresado del PRI, de donde él tuvo muchos cargos, y ya no doy más datos porque entonces va a aparecer su nombre, él muy violento subió a la tribuna a decir: en esta ocasión no vengo a discutir con Acción Nacional, al revés, de alguna manera podría felicitarles, porque esta es su reforma, señores del PAN. Esto es lo que ustedes han luchado contra las tesis de la Revolución Mexicana, contra las libertades de un pueblo, contra esto. Esas son sus tesis. Por eso no quiero debatir con ustedes, pero sí con los señores del PRI. Qué sorpresa que traigan estas propuestas de reforma educativa, que son totalmente de derecha, que son antirrevolucionarias y mucho más. Pues llega el momento en que lanza un desafío. Y la verdad, yo sí soy hombre que acepta los desafíos. Y dice: yo quiero pedir que suba a esta tribuna con un reto, el que me pueda contestar. ¿Quién de todos los aquí presentes y de los que estén fuera de aquí no han sido de alguna manera beneficiarios, usufructuarios del régimen priista y en algún momento víctimas? ¿Quién de ustedes no ha sido beneficiario, usufructuario o víctima del sistema político mexicano? Dejo en la tribuna esperando que ustedes lleguen. Yo subí y le dije: señor senador, tiene usted la razón. Todos, de alguna manera, en este país hemos sido beneficiarios, utilitarios y víctimas del sistema político mexicano. Lo único que pasa que usted es el único de los que están aquí que ha tenido las tres características. Y son formas que se acaba el debate. Pero en alguna otra ocasión, y este es uno muy simpático, porque se levantaba un tipo a maltratarnos también muchísimo, y un tipo que había pasado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana al partido no sé qué, y el otro traía así muchos pasos por los partidos, lo que ahora ya se acostumbra, en aquel tiempo no era tan descarado, pero subió un tipo que había estado en todos los partidos, y en ese momento, no recuerdo cuál, era un michoacano, que había estado allí diputado federal, y en algún momento sube a mal hablar de Acción Nacional, pero tuvo el cuidado de decir: señores, yo vengo a poner en su lugar al Partido Acción Nacional, y no vengo a ponerlo con ideas mías o con críticas que no estén fundadas. Traigo sus documentos básicos. ¿Cómo se funda Acción Nacional? Aquí está. ¿Qué dijo Gómez Morín? ¿Qué dijo Estrada Sámano? ¿Qué dijo Adolfo Krisliev? Pero iba leyendo pedazos acomodados. Y entonces yo le dije a mi amigo Cermeño, Jorge Cermeño: sube a la tribuna y contéstale a este, y no debes de tardar menos de 30 segundos. Oye, pero tú subes y en menos de 30 segundos. Y le pasé una pequeña nota. Y nomás, aquí sí lo puedo contar porque no es muy grave. Dígale usted, y subió el otro y le dijo: señoras y señores diputados, le vengo a responder al orador que me antecedió en el uso de la palabra, y lo único que les quiero decir a ustedes es que nos horroriza que el señor diputado Alanís,
que fue parte del Partido Popular Socialista, después del auténtico de la Revolución, después del ferrocarril, después del auténtico de no sé qué, después del PSUM, después del PRI, después de esto, ahora traiga en sus manos los documentos básicos del PAN. O sea, muchas veces la política tiene que hacer camino por la alegría, porque si todo es rijosidad, termina en guerra. Yo creo que estas anécdotas y muchas otras, muchas otras, les pueden pintar a ustedes el devenir de la política en México, porque si se fijan, realmente no debe de ser algo excluyente. Y repito, ojalá que todos los partidos actuales entiendan a un pueblo brutalmente empobrecido, un pueblo agraviado todos los días y a todas horas por el asesinato. Si nos horroriza lo que está haciendo el mundo islámico y que lo peor está por venir, no podemos olvidarnos que aquí, en nuestra patria, todos los días hay muerte, hay dolor, hay llanto. Por eso, la tarea de los políticos debe de estar con una mirada que llegue al fondo del alma, al fondo del corazón de un pueblo, no en el toma y daca de la política, porque también debemos entender que cuando los ciudadanos le exigimos todo a la democracia, estamos perdidos. La democracia sirve para muy pocas cosas, aunque sean fundamentales. Lo fundamental es que en cada uno de los seres humanos haya conciencia social. ¿Por qué? Porque la democracia puede servir, sí, para ordenar unas elecciones, para tomar determinadas decisiones en función del bien público, pero no puede sustituir la coparticipación, la corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué puedo yo hacer por México? En tu tanto y cuanto, en tu pequeño, reducido, insignificante mundo que puedas considerar, tienes una grandeza enorme para que todos los días te levantes con una idea de tu responsabilidad social que tienes que cumplir, porque luego le pedimos a los políticos que corrijan todo, y a mí me parece una gran perversidad y una gran maniobra tramposa hablar de políticos malos y de pueblos buenos. Esto no es verdad, señoras y señores. Si todo fuera quitar a los corruptos del poder para que llegara el pueblo bueno, en una mañana arreglábamos todo. Como si fuera posible quitar a todos los narcotraficantes de hoy para que mañana no hubiera narcotráfico. Eso no es así. Hoy se puede acabar con toda la iba a decir planilla, pero me andaba yo equivocando, planilla de políticos. Planilla, ¿verdad? Se oye mejor. Toda la planilla de políticos, que entre el pueblo bueno y no encontrarán diferencia. Don Diego, para terminar, solo le quiero rogar, porque desde luego que el tiempo, solo para cerrar, una última anécdota que yo me permito solicitarle. En la Secretaría de Gobernación, si quiere no se dice el secretario, pero porque es un momento muy célebre que habla de la verticalidad en la política, por eso me atrevo a pedírsele para cerrar. Acompañando usted al líder de su partido para pelear los resultados de un municipio, cuando estaban los datos aparentemente chuecos de aquella cuestión. Sí, en este caso se pueden decir los nombres de los susodichos. Miren ustedes, hay un hombre que por cierto está próximo a morir, muy próximo, está muy viejo, 90 y tantos años, pero que ha sido un gran mexicano, don Luis H. Álvarez. Y ese hombre, hay muchas anécdotas que me vinculan con él, pero que le pueden dar a ustedes el perfil de ese, para que no digan que todos los políticos son iguales. A mí me consta que en una ocasión reclamaba Luis Álvarez un fraude muy truculento de una elección ante el mismísimo presidente de la República en turno, y como él es un viejo de tantos años, pues ustedes inventen al presidente que quieran, porque también tan viejo como don Luis y más el fraude electoral. Pero vamos a esto. En esa ocasión a mí me impresionó la presencia excelente, cuidada del presidente
en todas sus formas y en toda su expresión visual. Y don Luis, con la pierna cruzada hacia el lado donde yo estaba, reclamándole con mucha dureza. Pero ese viejo estaba con el zapato roto. Les pinta a ustedes que no todo en la política es de corrupción y de acomodo. Ese hombre termina pobre. El otro caso era muy simpático porque el mismo don Luis me encaminó a una defensa que yo creí justa, pero que nos pinta por qué en la política hay mucho de un lado y hay mucho del otro. Total, en una elección de un municipio en el norte, una acta electoral definía si ganaba el PRI o el PAN, punto. Una acta de cientos de casillas en un municipio. Pues resulta que el acta que nosotros teníamos estaba totalmente inaceptable. Todos los datos del número de boletas electorales recibidas en la casilla, de las utilizadas, de las inutilizadas, de los votos de un partido, de los votos de otro y de las cuentas finales, era una trampa total. No podía aceptarse que esa acta se contabilizara para que ganara el PRI. Y con ese cometido fui con don Luis Álvarez, con el secretario de Gobernación, repito, entonces priista, el licenciado Manuel Bartlett. Y le fuimos a reclamar que no se contabilizara esa boleta por esa irregularidad que conforme a la ley debía anularse, dándonos el triunfo del municipio. Pues resulta, para mi sorpresa, como la de hoy, que iba a ser una conferencia doctoral, entonces, que le reclamo en presencia de don Luis a Manuel Bartlett, secretario, le digo: secretario, esta acta no puede ser contabilizada por esto, por aquello. Y ustedes me dirán, ¿por qué teníamos que estar hablando con Bartlett? Pues porque era la autoridad electoral, como lo era el presidente de la República, extra ley, pero era el que decía la última palabra. De allí surgen las concertaciones que los propios priistas inventaron porque les dolía que en gobernación o en la presidencia se arreglaran las cosas que estaban de por medio. Pero en esta ocasión hay una peculiaridad, señoras y señores. Resulta que Manuel Bartlett ya nos esperaba con el original del acta. Y la pone en mis manos, la analizo y al tomarla advierto idénticas. ¿Por qué? Porque la tuve que poner a contraluz y lo único que pasaba es que estaba recorrida la copia que en aquel tiempo se daba y por lo tanto no coincidían ningunos datos. Las firmas auténticas, los datos correctos, lo que pasaba es que los renglones estaban recorridos. Al ver eso, lo único que pude hacer es decirle a don Luis: don Luis, Monclova es del PRI, vámonos. Se disgustó don Luis porque le sorprendió, pero el acta era correcta, estaba solo recorrida y la copia por eso no nos decía la verdad que sí contenía, como estaban recorridas las firmas. Y al salir se puso muy violento don Luis, golpeó fuerte la puerta de la camioneta y me dijo: llévame a mi casa. Y le dije: sí, don Luis, pero con dos consideraciones. La primera, no me hable de esa manera tan fuerte porque no es mi padre. Y segundo, el valor no es exclusivo de los norteños. Total, después comprendimos que tenía razón el secretario de Gobernación, que el acta era válida, que teníamos un error de percepción y que teníamos que ser honestos. Y yo le dije a don Luis: a mí me enseñó mi padre, me enseñó Gómez Morín y me enseñó usted a hacer derechos. Si quiere que venga otro a defender su acta, alquílelo, conmigo no cuenta. Muchísimas gracias. Brevemente, no alcanzamos a tratar un punto que está de moda y que se los dejo de encargo: los independientes. Este es un tema de la mayor importancia y aquí termino. Solo les pido que tomen ustedes en cuenta la posibilidad de leer hoy a un gran politólogo, a alguien que ha sido directivo, ha estado al frente
del Instituto Electoral y que es José Woldenberg. Léanlo hoy en Reforma, porque es una cátedra que para ustedes va a ser muy útil, como lo ha sido para mí, sobre los candidatos independientes y los partidos. Es muy importante porque hoy están de moda, es un tema que era obligado que yo tratara, lo traía por aquí, pero por lo menos les digo, si ustedes leen hoy en Reforma a Woldenberg, les va a dar con mucha claridad la importancia y el peligro de los independientes. Les agradezco muchísimo y acuérdense que la democracia necesita solo una realidad, que haya demócratas, y el pluralismo, para que haya verdaderamente de él beneficios para la sociedad, lo único que reclama que cada ciudadano sea eso, ciudadano, no súbdito. Yo felicito a esta institución porque sabemos la gran trascendencia que tiene para México este INAI, porque estoy tan convencido de que muchos años antes de que naciera esta institución, cuando yo fui candidato a la presidencia, algunos de ustedes lo recuerdan, mi lema fue: por un México sin mentiras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Diego Fernández de Ceballos. Le agradecemos y le pedimos a las comisionadas que pasen tantito, nomás a agradecer y para guardar un recuerdo, son tan gentiles. Pedimos el testimonio de Jorge Alcocer, si nos acompaña, por favor, también para que nos haga. Don Everardo nos acompaña como representantes del pluralismo en México, como un testimonio de reconocimiento a don Diego Fernández Ceballos por esta, pues ya decíamos, amena, perspicaz y también sincera y muy sincera charla. Jorge, por favor. Jorge. Señor. Sigue el enemigo cerca. Patricia, Arely. Una foto del recuerdo. Nos acercamos más a la mesa para, así es, para estar todos. Muchísimas gracias. Continúa el programa con el cambio de sede. Muchísimas gracias.